Buenos días. Buenos días, familia. Buenos días, hermanos. Buenos días, amigos que están allá a la distancia. Y buenos días, los que están aquí presentes. Gracias. Gracias de veras por estar acompañándonos. Siempre es bonito tener un grupo que escucha en vivo. Y bueno, sé que los que están conectados están atentos a lo que Dios quiere para nuestras vidas hoy. Hoy es un día de celebrar, como los domingos, es el día de celebrar. ¿Por qué de celebrar? Bueno, celebramos que un día después del Sabbat resucitó nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana, dicen los evangelios, el primer día de la semana resucitó nuestro Señor. Y es lo que celebramos, la resurrección de nuestro Señor Jesús, que confirma la promesa de la vida eterna, que confirma la promesa de que un día estaremos fuera de este cuerpo, fuera de esta carne, fuera de este tiempo, delante del Señor, en cuerpos transformados, dice. Esos cuerpos transformados habla de una capacidad de ver las cosas como Dios las ve, de entenderlas, no todas las cosas, pero entender las cosas como Dios las entiende. Y entonces dice que estaremos en un lugar donde no habrá más dolor ni más llanto. Eh, Algunos dicen que como cristianos es un sentimiento un poco un cobarde el decir, bueno, un día vamos a estar así. Es una esperanza. Y es la esperanza viva que nos prometió nuestro Señor Jesucristo. Y yo conscientemente quiero apostar y quiero apuntar a que Jesucristo, nuestro Señor, habló la verdad. Él nunca mintió. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces eso es lo que nos mantiene juntos, esperanzados, vivos, nos mantiene trabajando, nos mantiene produciendo, nos mantiene siendo de bendición en este tiempo, en este mundo, en estas familias aquí. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos esa esperanza y esa confianza de saber que Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es que si todavía no has llegado a ese momento de conocer, entender, de participar de la paz que solo Dios te puede dar, te invito a que te sigas reuniendo con nosotros y sigamos juntos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, sean llenos del Espíritu Santo, y la única forma de ser llenos del Espíritu Santo es conocer la palabra de Dios. Así es que esta no es la prédica de hoy, pero es la introducción a la prédica de hoy. A mis hermanos, buenos días. Me gustaría orar para comenzar. Me gustaría poner este tiempo en las manos del Señor. Todas las cosas que el hombre pretende hacer, si no están dentro del plan de Dios, si no las ponemos delante de Dios, pues serán solo humanas y tienen su tiempo, tienen su temporada y a veces no sirven de nada. Pero cuando ponemos las cosas delante de Dios y esperamos que sea su voluntad y confiamos en su voluntad, créeme, la voluntad de Dios, dice la palabra, es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Así es que, bendito Dios, te doy gracias esta mañana porque nos diste vida, Señor, porque nos das el respirar, porque nos das la capacidad, Señor, de escucharte, Señor, y escuchar tu palabra, Señor, que fue inspirada por el Espíritu Santo, escrita por personas que tú escogiste, eh, hombres a los que tú, Señor, llamaste para escribir tu voluntad, Señor, y dejar plasmado en un libro como la Biblia, cuál es tu pensamiento y tu corazón acerca de el ser humano. Te doy gracias porque hoy podemos abrir tu palabra y compartirla. Y al compartirla estamos cumpliendo esa misión que tú nos dejaste, Señor. Ir y hacer discípulos, ir y compartir tu palabra, ir y predicar el Evangelio. Permítenos, Señor, seguir haciendo esta labor. Gracias por cada persona que hoy está reunida y por los que habrán de ver esta prédica. Bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor.
Cuida de su salud, Señor. Cuida de sus necesidades, bendito Dios, de las cuales dices que todo el mundo tendremos necesidades, pero buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Y dice que todas las cosas que verdaderamente necesitamos serán añadidas por tu poder, por tu voluntad y por tu buena bondad, Señor. Te doy gracias por eso en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, estamos en el libro de los Hechos, por si no se habían dado cuenta, el libro de los Hechos. Comenzamos hace 2 semanas, estamos ahora en el capítulo 2 y vamos a estar leyendo y estudiando y escuchando lo que dice el versículo del 40 al 47. De hecho, es del 41 al 47, pero vamos a dar un pequeño paso para entrar en ambiente. El libro de los Hechos, si hoy es la primera vez que te reúnes con nosotros, es el ¿y qué pasó después, no? Y el qué pasó después de que nuestro Señor Jesús subió al cielo, de qué pasó después de que Él ascendió, dice que Hechos 1 dice que fue tomado en una nube y ascendió, ¿no? Y los apóstoles lo vieron y muchos testigos vieron esto. El libro de los Hechos, escrito por el doctor Lucas, que es el autor también del Evangelio de Lucas. Fue este doctor que fue compañero de viaje del apóstol Pablo y dice en el primer evangelio que va a contarle a su excelencia, parece que es una persona de autoridad o de nombre grande o de mucha importancia en el pueblo judío, entonces le está escribiendo, dice, te voy a escribir claramente lo que he visto y lo que he escuchado de parte de nuestro Señor Jesús. Entonces escribe el Evangelio de Lucas. Después Lucas, que es un libro histórico, así se conoce como un libro histórico, porque relata cosas que se pueden verificar a través de la historia y que se han verificado. Estos viajes, estas cosas que vamos a ver, están comprobadas históricamente. Entonces, Lucas comienza diciendo que, tratando de que tu excelentísimo Señor, a una persona que le llama Teófilo, le dice, he tratado de poner todas las cosas en orden. ¿Qué cosas? Lo que sucedió después de que nuestro Señor Jesús ascendió al cielo, porque él en el libro de los Hechos relata cómo la iglesia comenzó, cuáles son los primeros contratiempos que tuvieron, cuáles son las primeras cosas que fueron tratando de oponerse, las cosas que sucedían durante el crecimiento de la iglesia, cómo fue Pablo evangelizando, cómo fueron estos viajes. O sea que en el libro de los Hechos tenemos una gran serie de historias y de documentos que nos permiten conocer de primera mano cómo comenzó la iglesia cristiana. Por eso el título de esta serie de predicas se llama Nace una iglesia. Ahí nació la iglesia de Cristo. Ahí fue donde comenzó la iglesia de Cristo. Entonces, pues vamos de lleno al libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 40. Vamos a empezar desde el versículo 40. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Sé tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, el cual es el consolador que tú prometiste que enviarías en esta etapa, en este momento de la iglesia, en este momento de la humanidad, que sería el Espíritu Santo, el que nos guiaría a toda verdad, el que nos haría conocer las cosas que no conocemos de ti, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo el que dirija esta conversación. Tómame, Señor. Úsame, bendito Dios. Lava mis manos, lava mi cara, mi cuerpo, lava todo, Señor, mi mente, mis ojos, Señor, para poder predicar, Señor, y ser instrumento apropiado para compartir del amor, del perdón, de la resurrección y de la vida eterna que tú nos das, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Gracias. Gracias, mis hermanos. Hechos capítulo 2 dice el versículo 40, y con otras muchas palabras, Pedro, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa tentación. Este versículo es el final de esta primera prédica que el apóstol Pedro dirigió al pueblo judío. Se levantó después de que vino el día de Pentecostés, un viento fuerte, más bien un ruido como de un viento fuerte, no es que hubo
un huracán, pero fue un gran ruido que todos escucharon, al menos en la ciudad de Judea, de Jerusalén, todos escucharon. Y dice que cuando se acercaron los que escucharon ese ruido, vieron como lenguas de fuego. Como lenguas de fuego, no lenguas de fuego, pero algo parecido a lenguas de fuego que pasaban, que se posaban en la cabeza de los apóstoles. Y dice que este día de Pentecostés, los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas, pero no lenguas raras, sino lenguas humanas, de tal manera que había ahí muchas personas de diferentes países y cada uno lo escuchaba y le entendía lo que decían, aun cuando se supone que estos apóstoles, que eran simples pescadores, digo siempre en el sentido eh, de, de, de posición, eran pescadores que no tenían un conocimiento, una cultura formal que los pudiera hacer ser multilingües y los conocían, ¿no? De hecho decían, ¿no son estos los pescadores que andaban con el nazareno? ¿Cómo pues los escuchamos hablar a cada uno en nuestro idioma natal? Este fue un milagro que fue muy portentoso, muy llamativo, porque había ahí tantas personas que escucharon esto, que cuando Pedro se levantó y comenzó a hablar y a decirle y a predicarle a los judíos, dice al final, el versículo 39, el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas fue la primera cosecha de almas que la iglesia neotestamentaria, o sea, la iglesia del Nuevo Testamento, eh, cosechó 3,000 almas, 3,000 hombres que dijeron ese día, Cristo realmente resucitó, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi esperanza. Y entonces, te decía, Pedro se levanta y les dice estas cosas, aléjense de esta perversa generación. Este versículo me llama la atención porque sí, lo primero que una prédica debe mostrarte es dónde estás, con quién te juntas, qué amistades tienes. Decía mi abuelita, el que con lobos anda, aullar se enseña. ¿Dónde estamos reuniéndonos? ¿Dónde estamos, con quién nos estamos relacionando? Ese es el problema. A veces le damos poca importancia al grupo con el que nos reunimos, ¿no? Nos hemos reunido con ellos, hemos convivido con ellos, ya sea familia, ya sea amigos, ya sea eh, trabajo, que pasamos tanto tiempo con ciertas personas que no nos damos cuenta cuando nos empezamos a involucrar en su manera de reír, en su manera de hablar, en su manera de divertirse, en su manera de buscar descanso, ¿no? En algunos lugares, yo me acuerdo cuando, o sea, todavía tengo amigos, ¿no? Pero me acuerdo cuando decían, ¿sabes qué? Ya merezco un descansito, tráete un 12. ¿No? Y venía el 12, después el 24, después el 38, después el 68. No, la multiplicación se convertía, bueno, ¿dónde empiezas a pensar? ¿Dónde empiezas a sentir? ¿Dónde empiezas a creer? Pues dependiendo de con quién te reúnes. Por eso la primera exhortación, ¿no? Que hace Pedro después de explicarles quién es Jesús, por qué había sido sacrificado y qué representa para la promesa del pueblo judío, dice, ser salvos de esta perversa generación, versículo 40. Y una vez que los exhorta, dice que entendiendo muchos, se convierten, vienen al cristianismo, levantan su mano, no sé cómo lo quieras decir, pero fue una conversión real, fue una conversión fuerte, decidida, con convicción, con conocimiento de causa, porque ahí es donde está la situación. Tenemos que entender, más bien tenemos que pensar un poco en la geografía y en el tiempo y el momento que Pedro está hablando. ¿A quién le está hablando? ¿Cuándo le está hablando? Porque eso tiene mucho peso para entender lo que va a ser todo el libro de los Hechos. Le está hablando al pueblo judío, les está hablando de nuestro Señor Jesucristo basado en el Antiguo Testamento, porque si te das cuenta, para este momento no había el Nuevo Testamento, lo que nosotros tenemos. Lo que nosotros tenemos esta bendición de leer como historia lo que ahí estaba sucediendo como una realidad, como un momento actual. Entonces le está hablando un pueblo judío que no tiene las cartas de Pablo, que no tiene estas enseñanzas de cómo debemos vivir la nueva vida, que no tiene Efesios, por ejemplo, cómo es la relación entre padres,
hijos, entre esposo y esposa, que no tiene la relación, la historia o el fundamento de cómo debemos comportarnos como sociedad, cómo debemos trabajar, cómo debemos comerciar, cómo debemos convivir. No tenían eso, pero tenían el Antiguo Testamento, los judíos, y conocían esto de que un día vendría el Mesías, un día vendría el Cristo. En la invitación a la prédica de hoy escribí que este grupo de personas que reconocieron a Cristo como el enviado del Señor, este grupo de personas que reconocieron a Jesús como el Mesías, el mensajero, este grupo de personas que reconocieron a Jesucristo como el Salvador. Ahora, dirás, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesucristo? Porque cada palabra tiene un significado. Por ejemplo, Cristo es la palabra griega, viene de la palabra griega, que traducida significa el que salva. Mesías, que también se le daba este nombre a nuestro Señor Jesucristo, Mesías viene también de la palabra griega Mesaya y significa enviado de Dios. Así es que cuando tú reúnes las palabras juntas, Jesucristo, lo que encuentras es el enviado de Dios que salva. Si alguna vez te han preguntado o te has preguntado qué significa el nombre Jesucristo, no solo es el nombre de Jesús nuestro Señor, sino que el nombre en sí, por eso se dice que el nombre tiene poder en sí mismo. Jesucristo significa el enviado de Dios que salva. Y aprendemos una cosa si no lo sabías. Y entonces, ¿por qué se bautizan? Dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, porque ellos como judíos amaban a Dios Padre Jehová, pero no entendían hasta ese momento que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías esperado para la salvación de sus almas. Así es que al decir fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, quiere decir que aceptaron y reconocieron que verdaderamente Jesús era Hijo de Dios. Ahí empieza esta gran división, esta gran separación, no división, no, esta gran multiplicación, no, tampoco es multiplicación, esta gran, bueno, ahí nace la iglesia de Cristo. El judaísmo propio del pueblo de Israel, del pueblo escogido, esta fe, este amor, esta pasión por Dios Padre Jehová, tenía que cambiar porque así lo decían las Escrituras, que un día vendría el Salvador. El Evangelio de Juan dice que Juan el Bautista, cuando bautizó a nuestro Señor Jesús, como inicio de su ministerio, él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no más sacrificios. Necesitábamos un Cordero que limpiara y lavara con su sangre nuestros pecados, como lo habían tratado de hacer por mucho tiempo, ¿te acuerdas? Sacrificaban un animalito cada año, cada día de Pascua, lo sacrificaban y esperaban que este sacrificio limpiara y lavara los pecados de la familia. Pero cada año era lo mismo, cada año lo mismo. Por ejemplo, yo iba cada domingo a la iglesia y cada domingo pedía perdón y cada domingo tenía que regresar porque empezaba el domingo bien, pero ya es más, el domingo en la tarde ya empezaba mal. Y cada domingo, hasta que entendí que no vengo a la iglesia, no vienes a la iglesia a hacer un sacrificio, o no vienes a la iglesia como un sacrificio, o no vienes a la iglesia como una manda, no vienes a la iglesia como... No, venimos a celebrar que Jesucristo ya pagó por tus pecados y mis pecados. Su sangre ya lavó tus pecados pasados, presentes y los futuros todavía. El domingo es un día de venir y celebrar. Sí, el primer domingo que vienes, muchos venimos y nos arrodillamos y cuando empezamos a conocer al Señor, viene esta convicción de pecado y lloras y te arrepientes y está bien. O sea, es el principio de conocer y amar a Dios. O sea, ¿quién no va a tirarse delante de Dios cuando reconoce que a pesar de todas las cosas, Dios te ama? Que a pesar de todo, Dios está dispuesto a perdonarte si se lo pides de corazón, si estás dispuesto a cambiar. No si nada más sientes pena o si sientes remordimiento por lo que hiciste,
pero si tienes una convicción real de no volver a andar de la misma manera. Cuando eso sucede y te faltan fuerzas, vienes a Cristo y le dices, Señor, quiero cambiar. Transforma mi corazón. Y permites que a través de su palabra Dios te vaya moldeando. Eso es llenarse del Espíritu. Las prédicas de cada domingo tienen la función de irte alimentando, de irte dando estas piedras con las que vas construyendo, ¿no? Tu fortaleza. Claro, la piedra angular, el sustento es Jesucristo. Esa es la base. Jesucristo, tu sacrificio, ya está todo hecho. Ahora lo que te toca es disfrutar, poner en práctica, ser congruente con esa nueva forma de pensar, ser real, ser auténtico, no andar mintiendo ni aparentar religiosidad, sino esa realidad de paz interna te permite ser una persona que ya no tiene nada que esconder. Y ahora puede ser transparente porque el que lo sabe todo, ya lo perdonado. El que conoce todo, ya lo perdonado. Si ya te levantaste, te pusiste ante Dios y dijiste, Señor, tú conoces todo. A ti no te puedo engañar. Ayúdame con esto que me tropiezo, ayúdame con esto que constantemente me hace caer. Ayúdame, Señor, no he podido. Pero yo sé que si conozco de ti, si me alimento, si tu Espíritu Santo viene y mora en mí, yo sé que voy a poder. Y con esa convicción vienes cada domingo, entonces de pronto tu dolor de arrepentimiento se convierte en una alegría de paz, una alegría de decir gracias, Señor, porque me estás sacando de la oscuridad a la luz. Gracias porque has venido a ser una fuente de inspiración. Gracias porque has venido a ser un consuelo en mi vida. Esa es la conversión, esa es la verdadera conversión. No solo es levantar tu mano un día, un domingo, en un servicio, es entender y sentir y creer que Dios te ama y que por lo tanto necesitas caminar de acuerdo a esa santidad que Dios te está regalando. Cuando tú te arrepientes, dice que el Espíritu Santo viene, perdona tus pecados, lava tus vestiduras, lava todo. No nos volvamos a ensuciar. Y de pronto, si te vuelves a ensuciar, dice que abogado tienes para con él. Arrepiéntete cada vez que cometes un pecado, arrepiéntete de corazón y dile, Señor, dame fuerzas para no volver a pecar. Ese es el crecimiento espiritual. Ahora, ¿cómo sucede todo eso? Bueno, mira, el versículo 42 nos da una pauta de eso. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban. Este versículo, Hechos 2:42, debería estar, a mi punto de vista, claro, debe ser, pero debe ser estar en las puertas de toda iglesia, ¿no? Estos elementos tienen que ser, de acuerdo a la Biblia, los únicos sus fundamentos de cualquier iglesia. ¿Por qué lo digo? Bueno, primero porque lo dice la Biblia. Ahora, vamos a estudiar qué son estos puntos, estas características que están descritas aquí. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, es decir, perseveraban en lo que los apóstoles enseñaban. ¿Quiénes eran los apóstoles? Aquellos 12 que anduvieron con nuestro Señor Jesús, sí, porque eran 12, ¿te acuerdas? Luego explicamos. Aquellos que estuvieron con Jesús desde el bautizo, fueron llamados por Jesucristo mismo, anduvieron con Él, caminaron con Él, vieron sus milagros, cenaron con Él, comían con Él, reían con Él, viajaban con Él, dormían junto a Él, oraban con Él. Estos 12 que durante 3 años estuvieron con el Señor Jesucristo, que lo vieron ser arrestado, que lo vieron ser lacerado, que lo vieron ser crucificado, que lo vieron morir, pero que lo vieron también resucitado y convivieron con él 40 días con este poderoso milagro, ¿no? De ver y de recordar su cuerpo molido en la cruz y de repente estar comiendo con él y pasar 40 días hablándoles y diciéndoles y ya para entonces su mente estaba, si era así, estaba creciendo en conocimiento, pero su corazón estaba hinchándose en pasión, porque ¿cómo te puedo explicar? Eh, Habían visto a Jesucristo muerto en la cruz, derramando su sangre hasta la última gota de sangre, y lo vieron resucitar.
resucitado, y caminaron con él, y comieron con él, lo que prueba que no era un espíritu ni un fantasma, sino que, por eso cuando menciona que comieron con él, era un cuerpo transformado, como el que nos ha prometido el Señor, un cuerpo glorificado como el que nos ha prometido el Señor. Lo vieron, estuvieron con él. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Enseñaban esto. Dice, y perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué predicaban los apóstoles? ¿A sanidad? ¿O predicaban que tus problemas iban a acabar? ¿O predicaban economía? ¿O predicaban sociedad? ¿O predicaban psicología? ¿Qué predicaban? Hablaban de lo que nuestro Señor Jesús les había enseñado. Y hablaban de lo que el Señor Jesús les había dado a conocer. Y hablaban de lo que habían visto cuando andaban con nuestro Señor Jesús. Eso es lo que enseñaban. Ahora, para este momento quiero que me escuches. Las prédicas eran así, persona a persona, porque no habría esto de que abran su Biblia en Hechos capítulo. No había Biblia. Lo que había era una vivencia y una pasión por compartir lo que Jesucristo nuestro Señor había hecho en sus vidas y las promesas de salvación que Él había hecho. Así es que cuando ellos estaban predicando, lo único que predicaban era eso. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 26 y 27, que esta sería la respuesta, ¿no? Los apóstoles estarían haciendo esto como la promesa que Jesucristo les había hecho allá en Juan capítulo 15, versículo 26, Jesucristo les dice, pero cuando venga el Consolador, este que habían recibido como lenguas de fuego con un ruido, este Espíritu Santo que se había posesionado en ellos, que era una promesa de nuestro Señor, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, él, cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Era una promesa que Jesús les había dado. Muchas de esas cosas ellos no las habían entendido antes de que nuestro Señor Jesús partiera o que muriera o que fuera crucificado. Pero una vez que vieron la resurrección, esas cosas brillaban en su mente, así como, wow, se hacían una realidad. Dice el Evangelio de Juan, igual, capítulo 16, versículos 12 al 15. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. No las pueden saborear, no las pueden entender, decía nuestro Señor Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu Santo, dijo Jesús, me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Esas palabras no las pueden entender antes de la resurrección, porque él hablaba de que él era hijo de Dios, que él era Dios mismo, que el Espíritu Santo conocía, venía de parte de Dios, pero también venía de parte de él, pero también conocía a Dios y conocía de él. No entendían, pero cuando vino el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, que les reveló toda la verdad, perseveraban, dice el versículo 42, y perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. ¿No te imaginas? ¿No te gustaría estar en una prédica o escuchar hablar a un apóstol de Jesucristo? No un apóstol de estos del siglo XXI, porque ya no hay apóstoles. Apóstol es alguien que estuvo con nuestro Señor Jesús desde el inicio de su ministerio hasta su resurrección. Y no creo que haya alguien que haya vivido 2000 años. Primera característica. Segunda, que haya sido llamado directamente por nuestro Señor Jesús. Y bueno, ahí dicen algunos que han oído la voz de nuestro Señor Jesús que los llama y te dicen, y todo. Pues se tienen que cumplir las dos cosas. Haber vivido en esa época y ser llamados por nuestro Señor Jesucristo. En fin, ¿no te gustaría escuchar a uno de esos apóstoles? ¿Te imaginas la pasión con la que hablaban? ¿Te imaginas la convicción que tenían para hablar de Jesucristo resucitado? O sea, ellos lo habían visto, lo habían tocado, habían comido con él resucitado, pero lo habían visto haciendo milagros, lo habían visto caminar entre la gente, lo habían visto sanar
al leproso, lo habían visto levantar al paralítico, lo habían visto resucitar a Lázaro. No sé si pudiera explicarte en palabras la pasión de las palabras cuando ellos hablaban. Hablaban con tanta convicción, con tanto conocimiento de causa, que el que los escuchaba quedaba convencido de que esto era una verdad. Ahora, aquí podríamos aprender mucho los que predicamos la palabra. Si tú no crees lo que estás hablando, mejor no lo hables. Si tú no estás viviendo, y eso me pega, discúlpame, si no estás viviendo lo que estás hablando, no, no hables. Te lo digo de corazón, hermano. Eh, Incluso cuando alguien quiere compartir a otra persona, no necesitas tener teología, pero tienes que creer lo que estás diciendo. Si tú a alguien quieres compartir del amor de Dios, de la paz que Dios puede traer, vívela. Trata de entender qué significa la paz de Dios. Vive el amor y el perdón que Jesucristo te puede ofrecer. Vívelo, siéntelo, entiéndelo, créelo, acéptalo, para que entonces tus palabras sean congruentes, congruentes con tu sentir y por resultado con tu andar. Ahora, yo espero que primero sean congruentes con tu conocimiento y con tu sentir, por lo menos, y que eso transforme tu caminar, porque entonces tendrá impacto lo que dices, lo que haces. Esto es un proceso. No, no te pongo presión. Yo tengo muchos años en el Evangelio, 30 años, y créeme, a veces tropiezo de maneras absurdas, de maneras que digo, que yo mismo me regaño, ¿no? Conociendo tanto de Dios y vuelves a decir, vuelves a hablar, vuelves. Pero ¿sabes qué me consuela? Algunas porciones de la Biblia, donde dice que mientras estemos en esta carne, wow, tenemos que tener cuidado porque tantito te descuidas y vuelves a las andadas, dice. Así es que, ¿qué puedo hacer, Señor? No te quiero fallar, ya no quiero pecar, Señor, ¿qué puedo hacer? La palabra lo dice, ser llenos del Espíritu Santo para que puedas conocer la voluntad y puedas disfrutar de la paz con Dios. No te alejes, no te alejes de la palabra de Dios. No la tomes como medicina, como un calmante, no como un Tylenol cuando te duele. Te duele algo y te tomas un Tylenol. No, la palabra de Dios no es un Tylenol, ¿cómo dicen en México? Un mejoral, un aproxen, un calmante, un matadolor. No, no, la Biblia no es eso. No es un calmante de dolor. Es alimento vivo para tu alma. Y imagínate un bebé que solo le dieras un calmante cuando llora y no le das comida. O sea, a lo mejor se duerme con el calmante, pero tarde o temprano va a sufrir las consecuencias de no comer, ¿o no? O sea, si lloras porque tiene hambre, no porque le duele algo. Así es que le das de comer y empieza a crecer y empieza a crecer y eventualmente habrá que darle una pastillita para el dolor cuando le salen sus dientes, etcétera. Pero a lo que me refiero es, la Biblia es alimento, es el pan de vida, es el pan de vida que te lleva a la vida eterna. Perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. Todas estas cosas es de lo que enseñaban los apóstoles, es de lo que hablaban. Una iglesia debería tener como base la prédica de la palabra, debe tener como base la prédica de la palabra. No sé por qué, y bueno, no voy a criticar, pero no sé por qué. De pronto se toma actualmente el, el podium, el lugar para predicar como un lugar para promocionar alguna actividad o un estilo de vida o hablar de economía o hablar de sociología o hablar de psicología. El púlpito es sagrado. El púlpito es el lugar desde donde se predica la palabra de Dios. Solo debería predicarse la palabra de Dios desde el púlpito. ¿Te acuerdas que al principio de toda esta plática, así entre paréntesis rápido te hago,
Durante toda esta serie, tú vas a poder reconocer una iglesia de Cristo, una iglesia donde se predique el nombre de Jesucristo, una iglesia donde realmente eh, se busque que tu vida sea transformada a través de la palabra de Dios. Tú solo vas a entender, porque la palabra de Dios nos da claridad. A veces estamos en lugares equivocados porque no leemos la palabra. A veces hacemos cosas e interpretamos cosas porque no leemos la Biblia por nosotros mismos. Simplemente escuchamos lo que nos dicen. Pues yo pretendo y te animo que al final de esta prédica, de estas prédicas, de todo el libro de los Hechos, tú tengas la capacidad, tengas el conocimiento y tengas en tus manos los elementos para poder distinguir una iglesia de Cristo. Cerramos el paréntesis y entonces dice que predicaban o permanecían en las enseñanzas de los apóstoles. No hablaban de ningún otro libro, no hablaban de teología, de filosofía, sino lo que los apóstoles habían vivido. Después, con el tiempo, claro, lo que estamos leyendo es historia. Con el tiempo se formó la Biblia, que fue inspirada por estos apóstoles, inspirada por el Espíritu Santo, escrita por estos hombres, y gracias a Dios que permitió que pudiéramos tener esto en las manos. Dice el segundo punto de Hechos, ¿no? No solo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es uno de los elementos que debe tener una iglesia sana, el fundamento es de los apóstoles, o la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas. El segundo punto dice, en la comunión unos con otros. En la comunión, la palabra que se utiliza aquí es esta palabra griega, que tal vez ya la has oído, koinonia, con K, koinonia. Koinonia tenía que ver más bien con esta comunidad de personas que se reunían con un mismo interés, con una misma idea. Un ejemplo de koinonia. Es muy vago, pero puede darnos la idea, ¿no? Una reunión de trabajo, donde estas reuniones de trabajo donde se organizan comidas, desayunos o cenas para que las personas se conozcan y se integren, ¿no? Y las compañías promueven este tipo de eventos buscando que entre los empleados haya una buena relación. Es decir, que el departamento de aquí se conozca con el departamento de acá y que este departamento, y entonces todos sean una gran compañía donde todos se conocen. El pensamiento de las grandes empresas es que si en la compañía todos tienen buenas relaciones, todos se conocen, va a haber menos posibilidad de que haya errores por falta de comunicación. Pretenden que la comunicación entre ellos y la relación entre los empleados sea tan franca y honesta que si algo ven que no está funcionando, tengan la libertad de ir y decirle al departamento de finanzas o al departamento de lo que sea, ¿no? De tecnología, bodega, decir, oye, ¿por qué no hacemos esto? Tal vez lo haríamos mejor. Este es el ejemplo práctico. Vago, pero es un ejemplo. Bueno, koinonía tiene que ver con eso, una comunión, una conglomerado de personas que buscan entenderse y conocerse. Ahora, si en las compañías buscan entenderse y conocerse, porque no les gustaría perder el trabajo, o sea, hay un beneficio, seguir permaneciendo en esta empresa donde te dan bonos y te dan vacaciones, te preocupan, tú vas con toda la buena actitud, ¿no? Hace poco donde trabajo, que es una bendita misión nacida en el corazón de la iglesia, que trabaja con un grupo de personas que tienen necesidad. Hubo una reunión en el patio de la iglesia y la idea era comer y convivir. Y todas las personas vienen con esa actitud, ¿no? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Tú de qué departamento? Oh, sí, yo también. O sea, vienen con la intención de conocerse, primero porque vale la pena conocerse, pero segundo porque quieres seguir participando en esta compañía que te ofrece recursos, que te ofrece beneficios, que te paga bien, ¿verdad? Entonces, ahora imagínate una comunión de personas que han entendido el perdón de Jesucristo, que han entendido el amor de Dios, que han entendido lo que Cristo ha hecho por cada uno de ellos, que han entendido lo que Dios les dijo, ámense los unos a los otros. Esa debe haber sido las mejores reuniones que podía haber. Se reunían con esta actitud de bendecirse unos a otros, de cuidarse unos a otros, de amarse unos a otros,
Primero porque habían entendido el amor de Cristo, habían entendido el perdón de Jesucristo, habían entendido que hay una esperanza, que hay una vida eterna, que vale la pena esforzarse, que vale la pena hacer todo esto. Pues venían con una pasión y un amor unos por otros, que en algunos textos de la Biblia vamos a poder ver que algunas personas que los veían de fuera decían, mira cómo se aman estos. Se ve que han estado con Jesucristo. Mira cómo se aman, mira cómo se cuidan, mira cómo se alientan. Porque se notaba ese tipo de comunión. Y muchos querían añadirse, adherirse a eso, ¿no? Una iglesia de Jesucristo no solo persevera en las enseñanzas de los apóstoles, sino que genera casi por naturaleza un ambiente tan hermoso que las personas que llegan quieren ser parte de. Y a mí me ha pasado en muchas ocasiones, he llegado a mi iglesia, a las que he pertenecido, a las 2 o 3 iglesias que he pertenecido, y el ambiente es lo que te llama. La forma en que se cuidan, la forma en la que se relacionan, la forma en que ríen. eh, y yo cuando he estado formando parte de esos eventos, vienen invitados y he escuchado muchas veces he escuchado eh, a personas decir, pues yo vine al conocimiento de Cristo porque me invitaron a X reunión, a X celebración. Y me gustó tanto cómo se reían, me gustó tanto cómo se divertían. No había alcohol y estaban todos juntos. Me gustó tanto cómo se respetaban. Me gustó tanto cómo platicaban. Y me quise quedar. Entonces, la primera herramienta, el primer instrumento tal vez que van a conocer aquellos que no conocen a Jesucristo es el ejemplo de la convivencia. Así es que una convivencia sana, una, una relación sana, debe existir en la iglesia. Enseñanzas de los apóstoles, comunión unos con otros, koinonía, interés por conocer, no nada más, hola, ¿cómo estás? Sino koinonía va más allá. Quiero ver quién es Nathan, quién es Prisi, dónde vive, cómo es su familia, cómo está, dónde trabaja, dónde vive, cuál es su historia. Y qué bonito es conversar en una iglesia cuando empiezas, ¿y tú de dónde vienes? Y esas pláticas se vuelven largas, y los convivios nunca acaban porque convives, conoces a la persona, conoces su historia, lo escuchas hablar cómo vino a Cristo. Esta es una coinonía hermosa, que no solo es a través de comida y agua y el calor y los juegos, sino es un entendimiento consciente de quién es la otra persona. Una iglesia sana debe tener muy buenas relaciones entre sus miembros. Otro elemento que no puede faltar en una iglesia, dice en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo espero que tengas por ahí preparado un poco de pan, un poco de jugo de uva, como te invité al principio en la invitación que recibiste, porque vamos a celebrar la Santa Cena hoy. Pero quiero explicarte qué significa esto del partimiento del pan. Si bien en este momento todavía no estaba la iglesia constituida de la manera que hoy la conocemos, sino era un grupo de judíos que se empezaban a reunir para escuchar a los apóstoles, que empezaban a conocerse, que empezaban a recibir personas que no eran tal vez de su misma comunidad o de su mismo estatus, pero ahora ya esas barreras de estatus sociales, de riqueza, de pobre, habían desaparecido. Se reunían también, el partimiento del pan significa que se reunían con un propósito, el propósito de honrar a nuestro Señor Jesucristo. Y la forma de honrarlo, que después por eso quedó establecida, es eh, esta acción de repetir lo que nuestro Señor Jesús había hecho en la última cena. Quedó tan grabada esta cena en el corazón de los apóstoles que reconocieron que fue tan importante recordar para ellos el partimiento del pan y la copa, porque en ello encierra, en este acto, se encierra el propósito y el fin de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este acto está concentrado el motivo por el cual Jesucristo murió en la cruz. Y está concentrado
la razón por la cual tú y yo amamos a Jesucristo. El partimiento del pan. Jesús dijo, lo tenemos registrado en varios evangelios, que tomó el pan, lo partió y dio a sus discípulos. ¿Qué es esto del pan? Bueno, pues esa noche, la noche que fue entregado a nuestro Señor Jesucristo, la noche antes de ser entregado, dice que nuestro Señor Jesús tomó un poco de pan. Ellos todavía no entendían qué es lo que estaba pasando, pero dijo, este pan es mi cuerpo, que será partido por ustedes. No entendieron. Imagínate un poco históricamente, geográficamente. Olvídate que tú tienes la Biblia, porque ahora cuando la tienes, pues, nos hace medio bloque en la cabeza entender lo que está pasando. Nuestro Señor Jesús está con ellos, están súper contentos, acaban de llegar a Jerusalén, vienen para ofrecer la Pascua, ellos venían con la intención de hacer un sacrificio, y Jesús les dice, este pan representa mi cuerpo, que será partido por ustedes. Bueno, se quedaron así como, ¿qué quiere decir? Y luego estas palabras donde les he dicho que no come mi carne, no puede ser parte de mí, que no bebe mi sangre, no puede estar conmigo. Todas estas enseñanzas retumbaban en sus oídos, pero no entendían cómo podemos comer la carne o sea, ¿de qué habla? ¿De canibalismo? ¿De qué está hablando? No entendían nada de esas cosas. Pero cuando vino la crucifixión, cuando vieron su cuerpo partido, cuando entendieron que ese cuerpo y esa sangre derramada era el Cordero de Dios molido, sacrificado para el perdón de los pecados, no pudieron dejar de repetir en memoria de nuestro Señor Jesucristo, recordar que Él fue el Cordero, que su cuerpo partido representa el sacrificio único y suficiente. Ya no tienes que hacer un sacrificio, ya no tienes que matar ningún animalito, ya no tienes que hacer nada, y no deberías hacer nada. No me vengas con que hago mandas, con que hago misas, con que hago rezos, porque si crees que eso te ayuda o te salva, si haces esto de misas, de rezos, de caminatas, de mandas, esta manda que es una promesa de ir caminando de rodillas hasta no sé dónde, si haces esto pensando que eso va a traer el perdón de Dios por tus pecados, si eso lo tienes en la mente, déjame decirte que con eso le estás diciendo a Jesús, lo que tú hiciste en la cruz no sirve para mí. Porque yo puedo hacer una manda, porque puedo rezar, porque puedo pagar misa. Bueno, wow. ¿Te fijas cuando no se conoce la Biblia, cuando no conoces y no lees por ti mismo, la manipulación emocional que puede existir? ¿Cuántas medallitas podrías comprar para tener la protección de Dios? ¿Cuántas misas podrías pagar para el perdón de pecados? ¿Cuánto pudieras pagar para hacer un lado de la cruz? Ese es el cuerpo de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo no sepa? Dice la palabra de Dios que de igual manera al terminar la cena tomó Jesús el vino y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. No te olvides de eso. No solo es la sangre de nuestro Señor Jesús, pero es la sangre del nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Es un convenio entre dos personas, entre dos partes. Y había un pacto con el Señor. Ese pacto comenzó cuando estaban en Egipto, cuando Dios los sacó después de las plagas, cuando sacrificaron un animalito, cuando les dijo pongan esta sangre en el dintel de la puerta y él verá y no tomará la vida de su hijo. Este pacto de repetir ese sacrificio por el perdón de los pecados de la familia que cada año hacían las personas y que no sirvió, y no sirvió porque no transformaba la vida de ellos.
no sirvió porque no tenían la fuerza ni la capacidad de transformar la forma de pensar de los que sacrificaban. Jesús dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? El pacto de que ya todo estaba hecho, de que su sangre sí tenía y tiene el poder para limpiar tus pecados. La sangre de Cristo tiene el poder para lavar tu forma de pensar. La sangre de Cristo tiene el poder para transformar tu vida. La sangre de Cristo tiene el poder de sanar. Sanar médicamente, ese ya es un regalo, pero de sanar tu corazón, de sanar, limpiar tu alma, ese es el más grande beneficio. Y Jesús les dijo, esta es mi sangre que será derramada. Y ellos no entendieron, porque todavía no había sido crucificado, cuando se los dijo. Así que cuando ellos repiten esta escena en sus reuniones, lo que están recordando es que la sangre bendita y preciosa del Cordero de Dios era mucho más que la sangre de los animalitos que habían sacrificado. Era el único sacrificio. Y recordaron que Jesús les dijo, ese es mi pacto que hago con ustedes, que voy a derramar mi cruz, mi sangre para el perdón de sus pecados. Le vamos a hacer. En la iglesia, una iglesia cristiana, debe haber esta celebración. Cada día, cada sábado, mira, no sé si cada sábado. Yo escuché una predicación, aquí nos dice, no se establece que cada sábado lo hacían. Era parte de la congregación, pero no dice que lo hacían siempre tampoco. Pero lo cierto es que cuando dice un pastor, que entre muchas cosas que algunos critican, bueno, dice, no, que lo sagrado no se vuelva común. Tenemos esa tendencia. Cuando hacemos algo continuamente y es sagrado, y lo hacemos como algo sagrado, cuando lo hacemos de continuo y de común, pierde su significado, pierde su poder, pierde su esencia. Algo pasa en el cerebro del ser humano, no sé por qué somos así, ¿no? En una iglesia de pronto teníamos esto de repartir la Santa Cena y teníamos este conflicto. Alguien visitante llegaba nuevo y traía a su niño de 3 4 años, 5 6 años, y dábamos estas cositas, ¿no? Estos botecitos con el pan y el vino. Y el niño quería uno, y dale. Y entonces la mamá decía, ¿le puede dar uno a mi hijo? Y tenemos este conflicto. ¿Se lo damos o no se lo damos? Eh, ¿Es para el niño un juego? Pudiera ser para el niño un juego, y es inocente. Pero para la mamá y el papá, ¿entiendes lo que es esto? O sea, se lo doy al niño, pero ¿tú entiendes lo que es esto? Porque si tú entiendes lo que significa el pan y el vino que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, si tú entiendes, no creo que se la darías a tu hijo para jugar o para que se pase o para distraerlo. ¿Sí me explico? Cuando se hace común, pierde sentido. ¿Cuándo debemos hacer la Santa Cena? Yo prefiero que la hagamos cuando haya una convicción de cada uno de nosotros, cuando haya convicción de la iglesia. Por ejemplo, no la hacemos nosotros ni al principio de cada mes, ni todos los domingos, pero siento que el Espíritu Santo, de tanto en tanto, a través de su palabra, nos dice, hagamos la Santa Cena. Porque hoy, por ejemplo, estamos hablando de la importancia que es Hechos 2:42. Las perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Hoy teníamos que celebrar la Santa Cena para poderte explicar qué significa el partimiento del pan en este versículo y por qué debe ser esencial esta actitud y esta acción en la iglesia de Cristo. ¿Por qué era tan importante? Porque ellos entendían con todo conocimiento de causa y con todo el amor y con toda pasión lo que significaba eso. No era como, pasen el pan, pasen la copa y pasen. No es un significado, no es un sacrificio que tú haces, como la comunión que hacen en algunas iglesias. No es que, no es un rito. Es más, en sí, la cena, tomar el pan, no lava tus pecados. Tomar la copa en sí no lava tus pecados. Tomar la comunión o la hostia el domingo no lava tus pecados.
si no entiendes lo que eso significa. No lava tus pecados si no amas a Jesucristo con tu corazón y con tu mente, es decir, con tu intención y con tu anhelo. Y como resultado de ese amor y de esa intención, tus acciones son diferentes. De nada sirve que alguien tome la hostia si sigue siendo alguien con el que mucha gente no quiere convivir, por su forma de ser, por su egoísmo, por su maltrato, por su genio. De nada sirve. El pan, que en algún lugar le llaman hostia, y el vino, que representa la sangre de Cristo, tiene su fuerza, tiene su valor cuando entiendes en tu corazón y en tu mente lo que Cristo hizo por ti y por mí. Murió en la cruz para el perdón de tus pecados. Los apóstoles lo tenían tan claro porque acababa de suceder, tan claro que lo hacían con toda pasión. Ahora, este elemento debe ser parte de la iglesia a la que pertenezcas. Tiene que ser. Porque si no predican a Cristo, ¿qué predican? Si no se predica a Cristo como el Hijo de Dios, el único y suficiente Salvador, no queda nada. Si no se predica que Jesucristo resucitó, que murió, que fue sepultado y que resucitó, se pierde el peso y el valor de la prédica de Jesucristo. ¿Qué predicas? ¿Filosofía? ¿Humanismo? ¿Ciencia? Se pierde el sentido eterno, porque Jesús es el único que ha cumplido profecías, que ha muerto en la cruz y que ha resucitado. Ningún otro ha resucitado. Ningún otro fue visto resucitado. Ningún otro fue llevado al cielo, viéndolo muchos testigos. Solo Jesucristo. Así es que tiene que ser parte de. Ahora dice el último elemento de estos 4 elementos que una iglesia debe tener. Enseñanzas de los apóstoles, comunión sana unos con otros, partimiento del pan, se recordar el sacrificio, y en las oraciones. Las oraciones son elementales, las oraciones son básicas porque las oraciones, primero, no son repeticiones vanas, ¿no? Dice Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, fíjate, está nuestro Señor Jesús hablando y compartiendo con sus discípulos, y de repente vemos esta escena en la que hay algunos fariseos, que eran estos maestros de la ley, que les gustaba hacer oraciones en voz alta y elocuentes y con muchas palabras, y se ponen ahí como pericos hablando, y Jesús los ve, nuestro Señor, y les está hablando nuestro Señor Jesús acerca de cómo deben hablar con el Dios Padre, y les dice: ustedes no hagan esto. Versículo, capítulo 6 de Mateo, Mateo capítulo 6, versículo 8, dice: no hagas esto, dice el versículo 7, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, no hagas repeticiones vanas. No hagáis, pues, no te hagas semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tiene necesidad antes de que las pidas. O sea, no estés repitiendo, no hagas vanas repeticiones como ellos. Bla, 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 bla. No. Versículo 9. Vosotros, pues, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, más bien, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No que no repitamos, o sea, ahora hay que repetir el Padre Nuestro, no. Nuestro Señor Jesús no les enseñaba, no dejó la oración del Padre Nuestro como algo de repetir. Es una estructura de cómo debe ser tu oración. Tu oración es una plática con Dios, pero ¿cómo debe ser esa plática con Dios? Bueno, primero entrar con respeto. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es esta primera parte en la que pides perdón, reconoces quién es Dios,
Reconoces que vas a hablar con Dios santo, Dios puro, Dios perfecto. Por lo tanto, le dices, Señor, tú que eres santo, tú que eres bueno, tú que eres digno, Señor Dios, creador de... O sea, tus palabras van a salir cuando entiendes a quién le estás hablando. Tus palabras van a salir como una palabra de respeto para entrar a la presencia de Dios. ¿Nunca te ha pasado que alguien te invita a conocer una personalidad? O es decir, a tu entrevista de trabajo, vamos, así bajito. Y te dicen, vas a conocer al dueño de la empresa, o al CEO, o al gerente. ¿Y qué te pasa? No estás pensando qué va a decir, pero va a decir, ¿cómo le saludo? O sea, es el gerente, es el CEO, es el dueño de la empresa. Te van a entrevistar. Dudo que tú estarías pensando, ¿qué chiste le cuento? O yo le digo, oh, es que mira, tengo que pagar mi carro, y gracias porque el sueldo que me vas a pagar, me va a servir para esto. ¿Qué estarías pensando? ¿Con qué palabras le hablas a alguien importante? ¿Con qué palabras te ofrezcan respeto? Bueno, eso es la primera parte del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es el reconocimiento primero de con quién vas a hablar. Tus palabras van a salir cuando entiendas que vas a entrar en el tiempo de oración, entras en el lugar santísimo. Cuando estás en oración, entras en la presencia de Dios. Entras en este lugar donde antes solo el sacerdote podía entrar. Este lugar donde el que no entraba con santidad caía muerto. Bueno, ahora vas a entrar a ese lugar no porque tienes derecho, sino porque la sangre de Cristo ahora te da la oportunidad de presentarte delante de Dios y traer tus peticiones. Por eso la primera parte tiene que ver con alabar el santo nombre de Dios Padre Jehová. Cuando tú tienes esto en mente y vas a orar, créeme, vas a preparar el corazón de Dios a través de exaltar su nombre. La segunda parte donde dice, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, hagas tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estás diciendo, Señor, lo que tú mandes, que se haga también aquí. Quiero hacer tu voluntad. Aquí estás reconociendo que cuando Dios dice algo en el cielo, se hace y se cumple y nadie dice no. ¿Y sabes qué? Que eso es perfección, porque Dios es perfecto. Dios conoce todas las cosas. Señor, cómo quisiera que tú estuvieras aquí y tú ordenaras cómo debemos relacionarnos. Que tu voluntad en el cielo se haga aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra. Es lo que le estás diciendo al Señor. La tercera parte, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Aquí ya que reconociste quién es, ya que reconociste con quién estás hablando, ya que reconociste dónde estás parado, ya que reconociste eh, que lo que Él te dé o no te dé es su voluntad y, y va a ser lo mejor para ti. Una vez me dijeron, un pordiosero se acerca a un rey que va pasando en su carreta con todo su carruaje y se acerca a un pordiosero y le dice, una limosnita, por el amor de Dios, nunca te pasa. Una limosnita. Y entonces el rey se detuvo, se quitó uno de sus anillos muy caro, muy costoso, con muchas piedras preciosas y se la da al mendigo. Se la pone en la mano y el mendigo dice, yo solo te pedí una monedita y me das esto tan precioso, tan valioso. ¿Y sabes qué le responde el rey en esta? Dice el rey, es que tú me pediste como mendigo, tú me pediste como un pobre, pero yo te doy como un rey. Tú pides cosas pequeñas, pero Dios es un rey que conoce más allá y Dios es capaz de darte lo que no te imaginas. Ahora, esa actitud y esa confianza te hace estar delante de Dios. Y cuando tú le pides el pan de cada día, créeme, Dios te va a dar más que el pan de cada día porque Él conoce tus necesidades. Ahora, no quiero con esto, de estas prédicas de la prosperidad, que Dios te va a dar un carro del año, una casa del año, millón. No, Dios te va a dar lo que sabe que para tu corazón es bueno. ¿Y sabes qué? Dice un salmo, Señor, no me des mucho para que no mi corazón se envanezca y me olvide de ti, ni tampoco que me haga robar y ofenda tu nombre.
Dios conoce tu corazón y conoce lo que va a ser bueno para ti, lo que no te va a perder, más bien lo que te va a hacer amarlo más. El pan nuestro de cada día, dánoslo así. Con eso estoy suficiente, Señor. Yo sé que tú conoces mis necesidades, sé que sabes que tengo que pagar mi renta, sé que sabes que tengo que pagar mi carro, lo que tengo. Y yo sé que tú nos vas a ayudar. Ahora, tal vez él sabe que no necesito dinero para irme al casino. Créeme, no te va a dar dinero para irme al casino. No te va a dar dinero para irte de parranda o de vacaciones cuando no las necesites. Pero cuando las necesites, Dios te va a dar, porque Él sabe tu corazón. Así es que ya sabes con quién estás, ya sabes a quién le estás pidiendo, ya sabes que Él conoce todas las cosas, ya sabes que su voluntad es buena, es agradable, perfecta. Señor, yo te pido lo básico. Yo sé que lo demás es un regalo tuyo. Así es que, ahora, ya le pediste, dice el versículo 11 de Mateo capítulo 6, versículo 12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto siempre fue un bloque mental para mí, porque perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos. Y decía, pues a veces no perdono. O sea, olvido pero no perdono, dicen algunos, ¿no? Yo olvido pero no perdono. Y cuando vine a este versículo, dije, ¿cómo podemos decir así? O sea, ¿cómo yo le puedo pedir perdón a Dios, pero no puedo perdonar una ofensa? Quiero pedirle perdón a Dios, pero no puedo perdonar que me insultaron, que me dijeron. Y aquí va todo en enseñanza, ¿eh? A Dios lo escupieron, a nuestro San Jesús. A Dios lo golpearon. Y dice una canción, si hubiera estado ahí, Señor, yo no hubiera, nomás empezándolo bien, yo estuve ahí. Yo fui el que te golpeé, yo fui el que te lastimé, laceré tu cuerpo, yo fui el que puse la corona de espinas. Con mis pecados, yo hice eso, Señor. Y aún así, Dios dijo en la cruz, perdónanos, Padre, no saben lo que hacen. Esto me parte el corazón. Digo, si hablamos de una comunionía santa, en esa coinonía, en esa comunidad santa, cuando alguien dice y entiende, perdona mis pecados, así como yo perdono a los demás, si Dios ya me perdonó todo, ¿a quién no le voy a perdonar? ¿Imaginas el grado de comunión que había? Las fiestas, donde ya no había deudas entre ellos, donde ya no había críticas entre ellos, donde ya no había enojos, donde ya habían entendido que Dios perdonó tus pecados, tus ofensas, que tú le habías hecho a Dios. Imagínate, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. De la misma manera, ¿quieres que Dios te perdone? Tienes que perdonar. Claro, es un paso difícil se va a dar en cuanto conozcas y entiendas de fondo el perdón de Dios para tu vida y para la mía. Y no nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Señor, ayúdame, porque tú conoces mi corazón. Esta parte es esa realidad y esa verdad y franqueza con Dios. A Dios no lo puedes engañar. En la oración tú le puedes decir, Señor, tú sabes que yo tropiezo con esto que oigo, con esto que oigo, con esto que veo, con esto que fumo, con esto que tomo, con esto que agarro. Tú sabes, Señor, y están tratando, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. No permitas que caiga en tentación. Ayúdame, Señor. Cuida mi corazón. Cuida. Aquí en la oración es cuando tú le dices, y le eres honesto a Dios. Él conoce todas las cosas. A él no le digas, a él no le puedes decir, como, aquí está mi esposa, pero me dice, ¿cómo estás? Bien. No, digo, bien. Y ella me conoce. Ya a veces ya nomás ya cuando me preguntas, porque hasta le hago así. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas? Hemos vivido 40 años. Estamos casados 40 años. Como novios ya tenemos 42 años de vivir juntos. Ya me conoce. Ya sabe cuando, ahora sí que dicen, ya sabe de qué pata cogió. Ahora imagínate Dios, que me conoce desde el vientre de mi madre, que te conoce desde el vientre. ¿Tú crees que en una oración lo puedes engañar? Por favor. Los 4 elementos que deben estar en una iglesia. Enseñanza de los apóstoles. No hay otro que la palabra de Dios. Estos son la enseñanza de los apóstoles. El Nuevo Testamento es el registro de los que los apóstoles vieron, oyeron y vivieron.
comunión unos con otros, una comunión sana, una comunión sin estratos sociales, una comunión horizontal, sana, porque la comunión vertical con Dios ya está. Partimiento de pan, nunca hay que dejar, nunca hay que olvidar lo que Cristo hizo. Y por último, oraciones sinceras, dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, más bien sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego delante de Dios. Sean conocidas tus peticiones en acción de gracias y de ruego delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paz de Dios, una vez que le presentas la paz de Dios, que es la respuesta de Dios para tu corazón, guardará tu mente y tu corazón. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Que no se te olvide. Resultado de tener esta estructura, con esto voy a terminar, dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ellos siguiendo haciendo milagros. Vemos los registros, vamos a seguir viendo los milagros en el libro de los Hechos, cosas que hacían los apóstoles, incluso la sombra de Pedro y de Juan, sanaban a los enfermos. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. ¿Este es el principio del socialismo? No. O sea, no está hecho para que la iglesia, el que tiene, le dé al pobre y el pobre reciba del rico. No. Esa es una respuesta del corazón. En el socialismo, el pobre le pide al rico y le dice, dame lo que tienes. En el sistema socialista, en el sistema humano, le quitan al rico para darle al pobre. Un poco el chucho el roto. Esto no es aquí. Aquí era la respuesta de cada uno. El que tenía lo quería dar. En este lugar no se puede comparar con un socialismo, porque no se trata de quitarle al pobre o quitarle al rico o pedirle al rico, sino que es una respuesta que viene del corazón de cada uno. Es más, el que no tenía, quería dar y daba. No se trata de obligar, se trata de una respuesta. Y vendían, dice, sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraron unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No había una campaña de evangelismo, no había una campaña de hacer un show o hacer un evento para que vengan personas. Era predicar la palabra, lo que hacían, y la relación y la comunión de las personas era lo que atraía a otros. O sea, la práctica del evangelio era lo que atraía a otros. Ningún evento evangelístico va a tener la fuerza y la capacidad de añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Créeme, yo he estado ahí. Puedes hacer un evento y gastar muchos recursos como iglesia para hacer un evento que traiga personas. Eso no funciona. Eso no funciona porque trae emoción, nada más. Qué bonito estuvo el baile de los niños. Qué bonito estuvo el show. Qué bonito estuvo la canción. Qué bonito estuvo el espectáculo de luces. Qué bonito canta. Pero eso no va a traer convicción. Lo que trae convicción es eso. La enseñanza de los apóstoles, estar metido en esto. Ver cómo se conviven, querer ser parte de esa comunión. Entender qué es el sacrificio de Jesucristo y orar juntos. Orar juntos. Así es que olvídate de campañas evangelísticas, predica la palabra de Dios, porque eso va a dar resultado en el corazón de los que estén ahí. Y ese resultado va a hacer que otros digan, se nota que han estado con Jesucristo, mira cómo se aman estos. Que Dios permita que la forma en la que nos relacionamos, como hasta ahorita, traiga a otros al conocimiento de Dios. No por lo que decimos, sino por lo que hacemos. ¿Quieres ser testigo de Jesucristo? No hables, haz. Más paletas y menos tilín. Tilín, tilín y no paletas, no. Más acciones. Aquí eran acciones. No tenían ni campañas, empezó a predicar y mira, la gente se transformaba y la vida de la gente era la que traía personas y traía personas. Esta es la iglesia que yo quisiera
que fuera nuestra iglesia. Esa es la iglesia a la que yo quiero pertenecer. Esa es la iglesia donde yo quiero oír que personas, una vez que entienden, dicen, Señor, reconozco mi pecado, reconozco cuánto te he ofendido a través de mi vida con mis acciones, Señor. Reconozco mi incapacidad por cambiar lo que está mal por mis propias fuerzas. Me doy cuenta que caigo, y digo, y prometo. Pero ahora he entendido, Señor, que tú moriste en la cruz y que tu sangre tiene el poder para sanar y limpiar mi corazón. Señor, yo te entrego mi vida. Te entrego mis pensamientos, mis anhelos, te entrego todo, porque ya entendí que tú tienes lo mejor para mí, Señor. Te entrego todo lo que soy, Señor. Quiero tener una familia sana, quiero tener una familia tranquilo, quiero estar en paz con mi esposa, con mis hijos, Señor. Quiero que tú reines en nuestras vidas. Y yo sé que tú me estás escuchando. Así que te pido esto en el único nombre que tiene poder, el nombre del Señor Jesucristo, el enviado de Dios que quita el pecado del mundo, el enviado de Dios que vino para salvar al mundo. Te entrego mi vida en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Esta oración, hecha con conocimiento y con compasión, va a transformar tu corazón. Y te va a permitir conocer cosas que antes no podías entender, porque ahora el Espíritu Santo, una vez que tú haces esta oración con conocimiento y con emoción y con pasión, viene a vivir el Espíritu Santo y te va a revelar cosas que nunca antes habías pensado ni te has imaginado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a venir a tu vida, a tu familia y a tu corazón, eso lo sé. Y la paz de Dios no tiene que ver nada con economía, ni con filosofías, tiene que ver con saber que Dios ya te perdonó, saber que ya te puedes acercar a Dios. Nos vemos la semana que entra, mis hermanos. Muchas gracias. Hoy me pasó un poquito, discúlpenme, pero no podía parar de hablar de tanto amor que encierra la palabra de Dios. Los veo la semana que entra. Dios me los bendiga. Muchas gracias. El viernes los espero. Compartan la conexión si es posible, si quieren que otros nos conozcan. Nos vemos la semana que entra, mis hermanos. Dios los bendiga. Amén. Bye.